Señor. Caminamos hacia ti. Perdona a tu pueblo, Señor. No escondas tu rostro. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los escucharé cuando me llamen en cualquier tribulación, y siempre seré su Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos humildemente que cuanto más se acerca el día de la fiesta que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos preparemos para celebrar debidamente el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: esta es la orden que di a mi pueblo, escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré, para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado. Y en vez de darme la cara, me dieron la espalda, desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero ellos no los escucharon, ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces le dirás, este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios,
ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel, ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchen la voz del Señor. No endurezcan el corazón. Ojalá escuchen la voz del Señor. No endurezcan el corazón. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, vitoreándolo al son de los instrumentos. Ojalá escuchen la voz del Señor. No endurezcan el corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen la voz del Señor. No endurezcan el corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Mérida, como el día de Masa en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen la voz del Señor. No endurezcan el corazón. Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios, vive.
Todavía es tiempo, dice el Señor. Conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios vivo. Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios vivo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Sagrada Escritura en el día de hoy nos habla sobre algunas cosas importantes que debemos tener. Primero, Dios siempre está interesado en bendecir, en que nosotros caminemos conforme a su voluntad, en que nosotros hagamos su voluntad, porque Él es el Dios de la vida, es el Dios de la verdad, es el Dios del gozo, es el Dios de la paz, el Dios justo. Y por eso, si nosotros andamos en sus senderos, obviamente recibiremos todas sus bendiciones. Y aquí por eso le dice: este es el orden que le di a mi pueblo. Escuchen mi voz, serán ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que yo les he mostrado para que les vaya bien. Nos ha dado las cosas. Pero que dice la palabra: pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus propios deseos, sus ideas, porque tienen un corazón inclinado a la maldad, o sea, un corazón obstinado, un corazón que busca sus propios intereses. Y lo más terrible que dice aquí el profeta Jeremías es que el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, siempre tuvo esa actitud de dureza. Endurecieron su corazón, dudaban de Dios, pedían milagros cada rato, pedían señales cada rato. Y Dios en su paciencia les atendía, pero les dijo sus verdades. Por eso dice: yo les envié a mis siervos los profetas uno y otro día. No les prestaron atención, se endurecieron sus corazones, se comportaron peor. Por eso dice el Señor: ahora estas personas, como no escucharon, los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás: este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel, ha desaparecido de su misma boca. Pero ¿qué hablamos ahora en nuestro tiempo con la iglesia? El nuevo Israel de Dios es la iglesia. Entonces el pueblo antiguo, ya quedó juzgado. Pero nosotros, que somos el nuevo Israel de Dios, también Dios nos está pidiendo en este tiempo de Cuaresma un tiempo de conversión,
Si pensamos que la cuaresma es simplemente cantar canciones tristes, ayunar el día viernes, hacer buenas obras, todo eso está bien. Pero lo que a Dios más le agrada de todas estas cosas es que tu corazón se convierta. Es lo que Dios quiere, que cambies tu actitud. Si eres una persona envidiosa, iracunda, chismosa, bueno, todas esas cosas que sabemos que somos los seres humanos. Dios dice, cambia en eso. Es que quiero pero no puedo. Querer es poder. Y por otro lado, la gracia de Dios siempre nos va a asistir. Por eso el Señor te dice en el Salmo, no seas sordo a su voz. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. El Evangelio, por otro lado, nos habla de este mundo misterioso que muchas veces la gente lo duda. Mucha gente no cree en la existencia del demonio, no cree en la existencia de Satanás. Yo diría a estas personas, bueno, Jesús es la palabra eterna del Padre y Él es camino, verdad y vida. Jesús no engaña. Jesús es sincero, es veraz. Y cuando Jesús sanaba a un enfermo es porque esa persona tenía algún virus, algún microbio, alguna situación que lo había dejado enfermo y Jesús imponía sus manos con una sola palabra, la persona quedaba sanada de su enfermedad. Pero aquí nos encontramos con otra realidad, un demonio que era mudo. La pregunta, oiga padre, ¿existen demonios mudos? No, realmente no. Los demonios son muy habladores, pero sí pueden poner enfermedades en las personas. A una persona le puede dejar muda, a otra le puede provocar epilepsia, a otra persona le puede provocar alteraciones de diferentes tipos, sordera, etc. Por eso Jesucristo nos muestra que en este mundo en que vivimos, aparte de las enfermedades que hay por la naturaleza caída de la humanidad, por infecciones virales, por infecciones microbianas o bacterianas, etc., existe otro tipo de enfermedades de origen espiritual. ¿Cómo surgen estas enfermedades? Bueno, pueden surgir porque en la familia, en la persona, alguien hizo tal vez un pacto con el enemigo, o se llenó de resentimiento y odio, o se llena de enojo, o se llena de envidia, o se pone en una actitud completamente contraria a la voluntad de Dios, se rebela contra Dios, y esas cosas abren las puertas al mundo del enemigo. ¿Cómo podemos discernir si una persona puede estar influenciada por el demonio? Esa es una gran pregunta, que tal vez mucha gente no sabe. ¿Cómo sabemos? Bueno, una primera reacción es que la persona tiene aversión, rechazo a todo lo que sea de Dios. Una señal. Y que cuando tratas de hablar del Evangelio, a mí no me hables de eso, no me menciones ese nombre, no soportan el nombre de Jesús, no soportan el nombre de la María Santísima. O si traes tú una medalla bendecida por un sacerdote, una medalla bendita, o tienes algún sacramental, la persona se molesta, no, se quita eso, no me molestes. O, por ejemplo, si tú estás leyendo un libro sagrado, orando, la persona puede venir y tratar de quitarte el libro, de arrebatártelo. ¿Por qué lees esto? Son actitudes en las cuales se está manifestando la que la persona está bajo la influencia de un espíritu. Hoy vivimos en una sociedad que se ha metido tanto en la New Age o la nueva era, que se han metido con curanderos, con gurús, con cosas así, que sin darse cuenta, a veces inconscientemente, han dejado que las fuerzas del mal estén penetrando en sus vidas. O a veces siendo conscientes de que, bueno, pues no pasa nada, yo puedo hasta donde, yo no le tengo miedo a eso, pero voy a meterme. Y se ponen a jugar a la ouija, se ponen a jugar a las cuestiones de las adivinaciones, etc. Y entonces la influencia del enemigo va creciendo en la persona. El enemigo no ataca de un día para otro. El enemigo es muy astuto, es poco a poquito.
te va metiendo su venenito. Poco a poquito te está metiendo sus ideas. Y la persona se deja engatusar. La palabra de Dios dice que en los últimos días mucha gente escuchará doctrinas de demonios. Se dejarán influenciar por falsas enseñanzas. Y ahora nos lo encontramos. Hay gente, cuando yo estoy hablando, ya sea por el internet, en alguna de las páginas, y las personas empiezan: bueno, padre, usted dice eso, pero yo opino. Me importa un pepino lo que tú opines, porque lo que uno dice es palabra de Dios, es enseñanza de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica tiene la iluminación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la verdad. A veces personas dicen: no, es que la Iglesia trata de controlar. ¿Ah, sí? ¿Y qué te está controlando a ti para que tengas esa actitud de enojo contra la Iglesia? Tal vez detrás de ti hay un espíritu y ni te has dado cuenta que está metiendo resentimiento, odio, rechazo a la fe católica. Y que continuamente está buscando pleitos y continuamente está tratando de entrar en racionalismos. Por eso Jesús, cuando ve a esta persona, expulsa al demonio que está provocando mudez, que no lo dejaba hablar. Y la gente quedó maravillada porque conocían a ese hombre. Y dice que cuando el espíritu salió, el hombre comenzó a hablar. Y dice: este expulsa a los demonios. Y algunos con envidia, enojados, dice: este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú. Belcebú es uno de los demonios, no solamente es uno, son millones de demonios. No es necesario conocer sus nombres, pero Jesús menciona algunos de ellos para mostrar. Dice: otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Cómo los judíos estaban molestando continuamente: danos una señal, danos señales para que podamos creer. Sí creían, pero al rato volvían a las andadas. Por eso Jesús conocía sus malas intenciones. Lo dice aquí, Él conocía sus malas intenciones y le dijo: a ver, vamos a poner las cosas en claro. Si yo expulso a un demonio y sale, ustedes me dicen que lo hago con el poder del demonio. Y yo les digo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Satanás tiene un reino organizado por él, con todos sus ángeles caídos, con sus demonios, pero también desgraciadamente con seres humanos que trabajan para él, que se insertan en la sociedad, tal vez en la iglesia, tal vez en el mundo público, se meten en la política, se meten en todo para tratar de destruir la obra de Dios. Eso se tiene que denunciar, es verdad. Mas sin embargo el Señor dice: ellos saben lo que quieren, destruir la obra de Dios. Porque ese ha sido el trabajo del diablo desde el principio. Es un asesino desde el principio, lo dice Jesucristo. Pero dice: si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo se pondrá a mantener su reino? En el reino de los demonios no existe amor. No existe sujeción de amor, ni de caridad, ni de esperanza. Esas cosas son don de Dios. El demonio tiene el odio, el resentimiento, la ira, y es el poder del más fuerte. Unos a otros se sujetan por miedo, por temor, pero se mantienen unidos. Por eso dice: si ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú, entonces ¿con qué poder lo sacan sus propios hijos? Porque había exorcistas en Israel, había personas, hijos de algunos fariseos piadosos, etcétera, que se dedicaban a ayudar a las personas que estaban bajo la influencia de los demonios, y en algunas ocasiones obtenían éxito y podían ayudar a las personas. Pero dice Jesús: pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que a ustedes ha llegado el reino. ¿Qué significa lo que dice Jesús? Que yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios. El dedo de Dios es el Espíritu Santo. Jesús está a la derecha del Padre, en la mano derecha del Padre, pero también el Padre tiene su otra mano, y es el don del Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nosotros. Cuando un sacerdote ministra los sacramentos e invoca sobre el pan y el vino para que se conviertan, dice: que tu Espíritu Santo venga sobre este pan y este vino. Cuando va a bautizar, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando da la absolución,
te absuelve tus pecados en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no es el sacerdote por sus propias palabras, sino la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Señor dice, con el poder del Espíritu Santo estoy expulsando a los demonios. En otro evangelio lo aclara muy bien. Aquel que peque contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero aquel que peque contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. ¿Y en qué significa eso? Cuando le adjudicamos al demonio cosas que hace Dios. Por ejemplo, aquí ellos estaban llenos de envidia y dijeron, no, tú saca a los demonios con el poder de Satanás. Y Jesús en el evangelio, en otro evangelio, creo que en el Mateo, les dice, todo aquel que peque contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero aquel que peque contra el Espíritu no será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. ¿Qué quiere decir? Si ustedes le atribuyen al diablo cosas que hace el Espíritu de Dios, están pecando contra el Espíritu Santo. Y eso es un pecado gravísimo, no tiene perdón. Por eso nos dice que nosotros tenemos que estar preparados. Tú no puedes ser fuerte sin Dios. Necesitas que Dios sea tu fortaleza. Necesitas que Dios sea tu protector. Necesitas que Dios sea la fuente de tu fortaleza, de tu bendición, de toda situación que estés viviendo. Estar viviendo bajo la sombra del Altísimo. Estar viviendo bajo el plumaje de la gracia de Dios para que el enemigo no pueda dañarte. No pretendas hacerte tú el fuerte. Eso es lo que le gusta al diablo, que pretendas que tú puedes con tus propios esfuerzos. ¿Y qué va a pasar? Él es más fuerte y te va a tirar, te va a destruir, porque el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Por eso, el que se sienta fuerte, que se sienta fuerte en el Señor. Jesús es mi fortaleza, Jesús es mi bendición. Jesús está delante de mí, detrás de mí, por encima de mí, debajo de mí. Jesús me rodea. Esa es la oración de mayor protección, que Jesús está rodeando, cuidando y protegiendo desde dentro y alrededor de mí. Y entonces nosotros, como dice el Evangelio, el que no está conmigo está contra mí. La pregunta que te hago a ti, católico de hoy, ¿estás caminando con Cristo, siguiendo sus mandamientos, obedeciendo? ¿O estás desobedeciendo al Señor? El que no junta conmigo, el que no recoge, desparrama. El ir con brujerías, con brujas, con magos, etcétera, creer en cosas ajenas a la doctrina cristiana católica es estar en contra de Cristo. No se puede ser católico y New Age. No se puede ser católico y estar creyendo en la santería. No se puede ser católico y estar creyendo en cosas contrarias en la doctrina moral. Por lo tanto, Jesucristo es bien directo. O estás conmigo o estás contra mí. La decisión es tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos ahora nuestras peticiones ante el Señor.